Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el pensamiento de una figura, la verdad, fascinante y bastante misteriosa de la filosofía antigua, Heráclito de Éfeso. Uf, Heráclito. Sí, un pensador que vivió hace, bueno, unos 2500 años, ¿no? Allá por el 500 antes de Cristo, en Éfeso, en la costa jonia, lo que hoy sería Turquía. Y claro, no por nada le decían el oscuro. Sus ideas nos han llegado así, como en fragmentos, frases muy cortas, a veces parecen acertijos, la verdad. Totalmente. Entenderlo es un desafío, pero uno que creo que vale mucho la pena. Porque sus ideas sobre el cambio, el orden, la realidad, siguen resonando un montón hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, a pesar de esa fama de oscuro, filósofos gigantes como Platón, Aristóteles, bueno, se tomaron muy en serio sus ideas, ¿eh? Las discutieron a fondo. Claro. Y parece que él tampoco se andaba con rodeos. Era bastante crítico con otros pensadores de su tiempo. Incluso con figuras como Pitágoras, de quien llegó a decir que su mucha sabiduría era, algo así como un arte malicioso. Sí, era directo, sí. Bueno, nuestro objetivo hoy es intentar, armar un poco el rompecabezas que nos dejaron sus fragmentos, ¿no? Queremos entender sus ideas clave. Eso de que todo fluye. El famoso Pantarrei. Exacto. ¿Qué es el logos? ¿Por qué le daba tanta importancia al fuego? ¿Y cómo entendía eso de la unidad de los opuestos? Todo claro, a partir de lo poquito que podemos reconstruir con las fuentes que tenemos. Perfecto. Pues arranquemos con lo más conocido, ¿te parece? Esa idea del cambio constante, el Pantarrei, que aunque la frase exacta parece que no es suya, la idea sí que está ahí, ¿no? ¿Qué nos dicen sus textos sobre este fluir? Pues la idea central es esa, que nada en el universo se queda quieto. Todo está en una transformación continua, perpetua. Los fragmentos más gráficos, son los que usan la imagen del río. Ah, sí, los del río. Claro. Uno muy citado dice algo como, a quienes entran en los mismos ríos les llegan aguas siempre distintas. Y ojo, añade algo clave, las almas también se exhalan desde lo húmedo. O sea, que no es solo que el río cambia a cada instante, sino que nosotros mismos, al entrar en esa realidad que cambia, también somos diferentes. La idea popular de que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río capta bien eso, ¿verdad? Exactamente. Esa es la esencia. No hay un momento igual al anterior. Otro fragmento refuerza esta idea del ciclo constante. Sugiere que la muerte de un elemento es el nacimiento de otro. ¿Cómo? A ver. Dice algo así como que morir para la tierra es nacer para el agua. Morir para el agua es nacer para el aire o el alma. Es como una danza continua de transformación. Una danza. Me gusta esa imagen. Y es interesante ver cómo filósofos que vinieron después, especialmente Platón, según dicen algunos estudiosos como Reale o Guthrie, se agarraron fuerte a esta idea para describir nuestro mundo, el mundo sensible, como puro cambio, puro devenir. Pero a ver, una pregunta que surge casi de inmediato. Si todo cambia así, constantemente, ¿no es eso un caos total? ¿Cómo podemos entender algo o siquiera vivir si nada permanece? ¿Ofreció Heráclito alguna salida a esto? Excelente pregunta. Porque sí, el cambio es constante, pero para Heráclito, ojo, no es un caos sin sentido. Y aquí introduce un concepto que es, absolutamente fundamental, el logos. El logos suena importante y un poco abstracto, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿Una especie de ley universal o...? Es algo así, pero va más allá. Es la razón, la estructura, la medida, el principio que ordena todo ese cambio. Pero no es algo externo, No es un Dios que dicta reglas desde fuera. Es la lógica inherente al propio cosmos, la pauta que sigue el fluir. Entiendo. Hay un fragmento esencial que dice, no escuchándome a mí, sino al Logos, es sabio reconocer que todo es uno. Ah, mira qué interesante. O sea, la sabiduría no está en seguir a Heráclito como persona, sino en captar esa estructura que está debajo, ese logos, que unifica todo a pesar de la diversidad y el cambio. Es como buscar el patrón oculto en el movimiento. Precisamente, exacto. Y él se lamentaba de que la mayoría de la gente no lo capta, no lo ve. Hay otro fragmento clave que dice,
Siendo este logos común a todos, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular, propia. Como si cada uno fuera por su lado. Justo. Es decir, la gente se guía por sus percepciones, sus pequeñas ideas, ignorando esa razón universal que lo conecta todo. Viven, decía él, como dormidos. Como dormidos. ¡Qué imagen! Fascinante. ¿Y este logos tiene alguna conexión con otros elementos de su pensamiento? Pienso en el fuego, que también menciona mucho, o incluso con la idea de Dios. Sí, hay indicios fuertes en los fragmentos que sugieren una conexión muy íntima. Algunos estudiosos, como Guthrie, creen que Heráclito identifica, o al menos relaciona muy de cerca, el logos con el fuego cósmico. El logos y el fuego. Sí, y a su vez, este fuego logos con la divinidad, pero ojo, no un dios personal, sino el principio divino, racional, ígneo, que ordena y constituye el universo. El logos sería como la estructura inteligente de ese fuego eterno. Vale, entonces hablemos de ese fuego. Le da un papel central. Es el elemento fundamental, el arjé, como buscaban otros presocráticos. Sí, pero con un matiz que es crucial. No es una sustancia quieta, estática. Es un proceso dinámico, eterno. Hay un fragmento que es espectacular. Dice, este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que fue siempre, es y será fuego siempre vivo, que se enciende según medida y se apaga según medida. Fuego siempre vivo. ¿Qué imagen más potente? Sugiere energía, actividad sin parar. Y eso de según medida vuelve a conectar con el logos, ¿no? Con un orden. No es una hoguera sin control. Exacto. Ese según medida es clave. El fuego cósmico es un proceso ordenado, equilibrado. Hay otro fragmento que usa una analogía muy clara, casi económica, fíjate. Todas las cosas se intercambian por fuego y el fuego por todas las cosas, así como las mercancías se intercambian por oro y el oro por mercancías. Es como un trueque constante. Eso es, un toma y daca continuo, un equilibrio dinámico. Y este fuego no es solo algo cósmico allá afuera. Parece que también tiene que ver con nosotros, con nuestra alma, con la sabiduría. Mencionaste antes que las almas se exhalan de lo húmedo. ¿Cómo encaja eso con el fuego? Es que hay una conexión muy interesante ahí. Heráclito dice en otro fragmento, el alma seca es la más sabia y la mejor. El alma seca. Sí, la sequedad que uno asocia al fuego representa la inteligencia, la lucidez. Por el contrario, la humedad se vincula más a la ignorancia, a la pérdida de razón, incluso a la muerte en un sentido anímico, digamos. Entiendo. Parece que hay un ciclo donde el alma, para ser sabia, necesita ser ígnea, participar de este proceso cósmico de transformaciones, donde lo húmedo, quizás las pasiones, la ignorancia, no, debe secarse para alcanzar esa sabiduría. Incluso hay interpretaciones que sugieren que los astros, que son fuego, se alimentan de las exhalaciones húmedas de la Tierra, cerrando un ciclo cósmico que nos incluye. Qué complejo y qué interconectado se ve todo. A ver, flujo constante pero ordenado por el logos, con el fuego como motor y sustancia dinámica, y el alma participando en este juego cósmico. Nos queda otro pilar importante de su pensamiento, la unidad de los opuestos. ¿Cómo funciona eso en un mundo de cambio y fuego? Es una de sus ideas más radicales, yo diría, y más sugerentes. Para Heráclito, los contrarios, piensa en día y noche, guerra y paz, frío y calor, no son enemigos que se excluyen. Son como dos caras de la misma moneda. Se necesitan mutuamente. Se necesitan, son necesarios el uno para el otro. Y es precisamente su tensión, su lucha constante, lo que crea la armonía y mantiene la existencia del universo. O sea, la armonía nace del conflicto, no de la ausencia de conflicto. Eso. Eso va un poco contra nuestra intuición, ¿no? Que siempre buscamos la paz, la estabilidad, eliminar la tensión. Totalmente contraintuitivo para muchos, sí. Usa una analogía que es genial, la del arco y la lira. Dice algo como, no comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo. Armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira. Claro, es verdad. Tanto el arco para disparar como la lira para sonar necesitan esa tensión entre puntos opuestos.
Sin esa tensión, pues no funcionan, no hay ni disparo ni música. Claro, la tensión es funcional, es creativa. Y él lleva esta idea bastante lejos, ¿no? Hay una frase muy fuerte sobre la guerra. Sí, una de las más citadas y, bueno, polémicas. La guerra, polemos, es padre de todo y rey de todo. Que no necesariamente se refiere solo a la guerra entre humanos, ¿eh? Ah, vale. Puede entenderse como el conflicto, la oposición, como principio cósmico fundamental. Es la lucha de contrarios la que genera la realidad, la que hace que las cosas sean. Y en otro fragmento remata. Lo que se opone, conviene, y de la discordia surge la más bella armonía. Incluso la divinidad parece abarcar esta tensión en su pensamiento. Exacto. Hay un fragmento que describe a Dios así. Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, saciedad, hambre. O sea, la divinidad es la unidad que contiene y a la vez trasciende todas esas oposiciones. Y da ejemplos más concretos, ¿no? Sí, como el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. O el del mar. El mar es el agua más pura y la más impura. Para los peces es potable y saludable. Para los hombres es impotable y funesta. La realidad es así, compleja, paradójica, una unidad hecha de tensiones. Uf, con estas ideas tan potentes y a veces, tan chocantes, no me extraña que fuera crítico con otros pensadores. ¿Qué sabemos de su actitud hacia el conocimiento, hacia la sabiduría? Era muy escéptico con la simple acumulación de datos, lo que él llamaba polimecia. ¿Polimatia? Sí, saber muchas cosas, pero sin entender el fondo, sin captar la conexión. Hay un fragmento muy directo. Saber muchas cosas no enseña a tener inteligencia, sino se lo habría enseñado a Hesíodo, a Pitágoras, a Genófanes y a Hecateo. Vaya, les da un buen repaso. Sí. Consideraba que estos eruditos no habían captado el logos, la estructura profunda. Valora más la comprensión del patrón que la mera información. Eso resuena mucho hoy en día, con la sobrecarga de información que tenemos. Y esa famosa historia de Homero que no pudo resolver un acertijo de unos niños. La de los piojos. ¿Así? ¿La anécdota de los piojos? Unos niños pescadores le plantean a Homero, el gran sabio de Grecia, el acertijo. Lo que vimos y cogimos, lo dejamos. Lo que no vimos ni cogimos, eso llevamos. Y Homero no entiende. No entiende que hablan de los piojos que se quitaron, lo que vieron y cogieron, y los que aún tenían lo que no vieron y llevaban. Algunos intérpretes, como Colli, ven aquí una crítica de Heráclito. El sabio tradicional, Homero, se queda en la superficie, en lo aparente, y no capta la realidad oculta, el verdadero enigma que a veces llevamos encima sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo creía Heráclito que podemos acceder a esa realidad oculta, a ese logos? ¿Sirven de algo nuestros sentidos? ¿La vista, el oído? Sí los valora. Dice, prefiero las cosas de las que hay visión, audición, aprendizaje. La experiencia directa es importante. Pero, ojo, los sentidos solos no bastan. ¿Necesitan algo más? Necesitan ser interpretados por lo que él llama un alma no bárbara. Es decir, una mente despierta, capaz de ir más allá de la pura apariencia y captar el logos. Porque, como afirma en otro fragmento muy conocido, la naturaleza ama ocultarse. La verdad no está ahí a simple vista. Como el oráculo de Delfos, al que también hace referencia, ¿no? Que no dice las cosas claras, sino que da señales. Como pistas. Exacto. Dice que el señor de Delfos, Apolo, ni dice ni oculta, sino que indica. La realidad nos da señales, sí, pero hay que saber leerlas, interpretarlas. Y aquí entra la limitación humana. Heráclito es bastante claro. El carácter humano no tiene entendimiento. El divino, sí. Uf. Llega a decir que el hombre más sabio parece un mono comparado con Dios. La mayoría, como decíamos antes, vive dormida, ajena al logos común. Incluso el alma humana, que parece ser la herramienta para entender, también es un misterio en sí misma. Un misterio profundísimo. Hay un fragmento maravilloso que dice, los límites del alma no los hallarás andando, por mucho que recorras todos los caminos. Tan profundo es su logos. El autoconocimiento y la comprensión del mundo son tareas, inagotables. Todo esto
Ayuda a entender por qué es tan difícil interpretar a El Oscuro. Tantos fragmentos, tantas ideas potentes, pero expresadas de forma tan concisa y a veces tan paradójica. ¿Cómo lo entendieron otros filósofos después de él? Hubo diferentes lecturas. Sí, claro, hubo distintas lecturas. Aristóteles, por ejemplo, tendió a verlo principalmente como un filósofo del fuego, pero como principio material, encajándolo un poco en sus propios esquemas filosóficos. Lo metió en su sistema. Algo así. Pero los estoicos, siglos después, vieron en Heráclito a un precursor fundamental. Para ellos fue clave. Adoptaron y desarrollaron enormemente su concepto de logos, convirtiéndolo en la razón divina que gobierna el cosmos. Fue una idea central para el estoicismo. Y es casi obligatorio mencionarlo aquí. ¿Cómo se compara Heráclito con Parménides, el otro gran gigante presocrático, que defendía justo lo contrario, que el cambio es una ilusión y solo existe un ser único, inmóvil? Son como el yin y el yang de la filosofía presocrática, ¿no? Heráclito dice, todo fluye, la tensión es real, el logos ordena el cambio. Parménides dice, el ser es uno, inmóvil, eterno, el cambio y la multiplicidad son engaños de los sentidos. Es un debate filosófico de primerísima línea sobre la naturaleza misma de la realidad, que marcó todo el pensamiento occidental que vino después. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central sobre Heráclito, quizás. Está describiendo un universo en guerra constante, casi caótico, o un cosmos en transformación continua, pero a la vez ordenado por esa lógica interna, por el logos. Esa es la gran tensión al interpretarlo, sí. Hay fragmentos que suenan a pura lucha, a cambio incesante, a fuego devorador. Pero hay otros que insisten mucho en la medida, en la armonía oculta, en el logos común. La lectura más coherente, me parece a mí, es la de un flujo ordenado. ¿Un flujo ordenado? Sí. El cambio es real. La tensión entre opuestos es fundamental. Pero todo ocurre según medida, siguiendo una pauta racional que está dentro de las cosas. Es un universo dinámico, sí, pero estructurado. No es caótico. Bien, intentemos sintetizar un poco para ir cerrando. Heráclito nos deja un cuadro del universo como un río en constante cambio, pero un río con cauce, con una lógica interna, el logos. Nos habla del fuego no como algo estático, sino como un proceso vivo transformador. Y nos dice que los opuestos no se anulan, sino que su tensión es lo que crea la armonía del conjunto. Un legado potentísimo, sin duda. Influyó, como dijimos, en Platón y su visión del mundo sensible. Y de forma decisiva en los estoicos, que tomaron su logos y lo convirtieron en la piedra angular de su sistema. Marcó una forma de entender la realidad basada en el dinamismo, en la interconexión, en buscar patrones ocultos. Y uno siente que sus ideas todavía nos interpelan hoy, ¿no? En un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, lleno de tensiones, de aparentes contradicciones. La filosofía de Heráclito sobre el cambio como única constante, el conflicto como motor y la necesidad de buscar un orden subyacente, sigue siendo increíblemente relevante. Sin duda alguna. Sigue siendo uno de los pensadores más originales y estimulantes de Occidente. Nos desafía a no quedarnos en la superficie, a buscar esa armonía oculta de la que habla en otro fragmento. Y esa es quizás la pregunta que podemos dejar flotando para quienes nos escuchan. En nuestra propia época, tan llena de cambios y polarización, ¿cómo podemos aplicar esa idea de Heráclito de buscar la armonía que subyace en la tensión de los opuestos? ¿Podemos siquiera intentar vislumbrar cuál sería el logos, la lógica profunda, que opera en nuestro tiempo? Una reflexión que, seguro que nos daría para otra larga conversación. Definitivamente.